noche negra, luna llena. Por compañía una botella. Y el recuerdo una mujer. En una oscura habitación. Sin puertas ni Bueno, pues muy buenas noches desde aquí en el banquillo. Un saludo desde el Bar Cisne en Santucho, en Resurrección María de Azcue. Y vamos a hacer el sorteo del libro de Josune Maguna Zelaya. A ver, Josune, saca ahí tu obra maestra, Mujeres a Caballo, de todos los que habéis participado en Facebook en el banquillo, los que habéis participado dentro del muro del banquillo, porque se ha compartido muchas veces y se dijo que teníais que participar dentro del banquillo. Entonces, los que habéis contestado correctamente la pregunta dentro de nuestra página en el muro en el banquillo, estáis en el sorteo, que sois unos cuantos, entre ellos Tirites Estao, José María Esteban, Jesús Landeta, Ichazo Nieto, Ainara, Marta Reyes, Alexander Bau, Alberto del Fresno, Begoña López Ortega, Guiller León, Kepa Sánchez Castañeda y Izas Bueno, pues de estos vamos a dejarlos aquí, y nuestra compañera Josune pues va a ser la mano impura, la mano culpable que va a sacar el ganador o ganadora. No miramos. Ya no miramos, a ver, ánimo. Ya está, A ver, Ainara GV. Ainara GV. Bueno, pues felicidades, Ainara. Tienes que recoger el libro en Librería Garza, en Resurrección María de Azcue también. Y estará tu nombre dedicado por nuestra autora, ¿verdad? Sí, se lo dejaré allí dedicado a su nombre. En o al que Librería quiera Garza, ella. Si quiere mandarme un messenger por privado que lo quiere para otra persona, pues que me lo diga. Eso es. En Librería Garza, en Santucho. Tienes que ir a recogerlo ahí, ¿de acuerdo? Mujeres a Caballo. En Resurrección María de Azcue, frente al Bacho aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el programa y vamos dejando que Josune se ponga donde le gusta estar, que es detrás, haciendo el trabajo oscuro. Y Chema, que la ha sustituido como bien ha podido, pues ahora se va a poner con nosotros y empezaremos lo que es el programa. Vamos a dejar que Chema pase. A ver, Chema. Sí. Bien, saludamos también a Radio Charcoaga, que bueno, están con nosotros en esta nueva temporada, en esta nueva aventura, por supuesto a la Universal Radio, y ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook y en YouTube. El dial de la radio es el 107.2 para Radio Charcoaga, pero como sabéis, en la página web ahí tenéis los iVoox para descargar los programas y escucharlos cuando queráis. El otro día parece que hubo algún tema técnico con el tema de los dos micrófonos, para los que querían escuchar por las ondas, pero en el iVoox estaba bien. Sí, parece que tenían problemas en la radio misma, que no hicieron la mezcla bien o algo pasó ahí. Bien, pues vamos al temario, que bueno, la actualidad manda, y empezaremos con el derbi, en el que bueno, pues Samamés, para empezar, lo estábamos comentando fuera de micrófono. A mí me parece que es un error que el partido sea a las 4:30 de la tarde. Es que es un partido, claro, es un derbi, hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Y parece ser que las televisiones no dan la importancia que tiene, le dan más importancia al partido del Madrid o al Barcelona, no sé, el tema. Sí. Y bueno, oyes, yo creo que sí que antes le daban más importancia lo que es a los derbis, por lo menos siempre aquí, claro, pero antes las televisiones no mandaban tanto, se jugaban en las autonómicas, se jugaban, entonces
pues ahora, bueno, para nosotros hubiera sido mucho más especial, sobre todo para la afición de la Real y para la afición que viene aquí a Bilbao, ¿no? Y para la afición de Atleti, pues no sé, estar toda la tarde pues ahí juntos, hermandados, ¿no? Y un buen ambiente, que pero bueno, en este caso pues en vez de hacerlo a la tarde lo tiene que hacer a la mañana. Tanto la mañana pues ahí en la zona de bares y todos juntos y nada. Bueno, para los bares sería mucho mejor un poquito más tarde para que la gente Sí, pues sí, consuma y gaste y ese tipo de cosas. La gente consume más pero bueno, los de Donosti tienen gallina que soltar. Sí que yo también también veo diferencia entre lo que era antiguamente, que había mucha más presión en el antiguo San Mamés. Yo creo que había mucha más presión, era como mucho más una bombonera para los... Bueno, más presión era la antigua Atocha. La Atocha también, pero ahora bueno, pues quitando, pues es un partido, le das la importancia que tiene, que es importante lo que es un derbi, y bueno, en este caso pues después de 3 o 4 años ya hemos conseguido ganar. Bueno, Unai, tú que en el campo, como lo vistes, aparte de que el Atlético tuvo un portero muy prodigioso, el argentino Rulli, Sí, pues salvó de una goleada pues, un poquito más abultadita. Sí, tuvo bastantes ocasiones, pero bueno, también igual tampoco estuvo del todo acertado Rulli. Tuvo buenas intervenciones, pero también en momentos peligrosos ha querido sacar la jugada y bueno, tuvo... Yo creo que el fallo de la Real fue eso, intentar sacar el balón jugado. Sí, viendo Y con falló, una presión viendo la presión tan encima que tenía con el rival, pues jugarla era bastante peligroso. Y bueno, lo que comentabais del ambiente de San Mamés, sí que es verdad que últimamente pues estamos bastante flojitos la afición. Tenemos que hacer un poco de autocrítica. Se habla mucho de eso, de que no se le oye tanto a la gente en el nuevo San Mamés que en el viejo. Eso es una realidad, porque estamos tú y yo en el campo y hemos vivido los dos contrastes, ¿no? El antiguo y el nuevo, y la verdad es que, ostras, no se le oye a la gente. Y sé que están también gritando y también están ahí la afición, pero no hay tanta esa... No es tan constante el animar. No, Por ejemplo, en la no, zona que estamos no es nosotros hay uno que pega 4 gritos de vez en cuando. ¡Me cago en Dios! No sé si despertamos. y nos animamos todos, ¿no? Sí, pero bueno. Luego también nosotros tenemos la motivación de que estamos al lado de la afición rival y eso también pues ayuda un poquito a que sea un poquito más movido. ¿Los de Donosti eran gritones o comedidos? Sí, normal, es una afición normal. No, comedido más como las fiestas de Donosti, que son más Igual, más de mirar que de participar. Se trajeron un sombrerito andaluz. Sí. Y nada, pues se lo ponían de vez en cuando y ya la. Bueno, se quejaban entre comillas, no sé si es una crítica velada al sistema de juego de Eusebio. Recuerdo que uno de ellos era Carlos Martínez, que fue uno de los que mojó. Que bueno, que de los errores en los que vinieron los goles del Athletic era por intentar sacar la pelota jugada. Entonces que bueno, que muchas veces un zapatazo intententieso y liberar un poquito el juego, y que bueno, que a lo mejor hay que leer de otra forma los partidos. Yo siempre veo ahí entre líneas una crítica velada, pues a lo mejor al míster, ¿no? Porque muchas veces el míster es el que a lo mejor exige jugar de una forma u otra, o el que no sé si, bueno, vistes que esa mentalidad o ese emperramiento de sacar la pelota jugada fue muy lesivo para ellos. Para sacar la pelota jugada tienes que tener, bueno, aparte de tener mucha calidad. Bueno, son jugadores de primera división, tienen que tener calidad. Sí. Bueno, pero tienes que tener muchísima calidad para sacarlo, sobre todo cuando tienes una presión encima muy fuerte. Igual si el equipo contrario te espera un poquito más atrás, pues puede sacarlo más fácilmente desde atrás el balón. Pero el Atlético estaba haciendo en ese momento una presión muy arriba y era mucho riesgo. Si había un momento que en la zona del balón había más jugadores del Atlético que jugadores de la Real, pues era muy peligroso. En ese momento lo más fácil es eso, sacar el balón para afuera. Y estoy de acuerdo con Unai, puede ser más mérito del Atlético, que estaba ahí más presión, estaba más encima y buscó la oportunidad y el fallo. Y la Real tuvo el fallo pues eso, por la presión que tuvo el Atlético, y bueno, y bien. Y luego también hay que meterla. Aduriz hizo un golazo para mí también. Lo hizo increíblemente bien. A mí me estaba poniendo nervioso, estaba ya tira ya, y luego al final lo hizo perfecto. Bueno, vamos a saludar a Lillo, que la semana pasada no estuvo. Nos acordamos mucho de ti.
Y ¿Para bien o para mal? hombre, pues, por supuesto, siempre para. Sinceramente, para bien. Y para mal, para todo, vamos. La gente que tiene carisma es tan odiada como amada, ya lo sabes tú. Claro que sí, que se hable bien o se hable mal, pero que hablen de uno, ¿no? Muy bien, pues. ¿Cómo viste el derbi? Pues sí, ¿Te pareció que es justo ganador? Sí, lo vi. Justo ganador. Hombre, en el derbi hay que verlo, equipo. aunque sea de ciudad. Y es emocionante, joder. No sé si. ¿Quién fue el que dijo.? No, me lo mandó, es un vídeo, me lo mandó un amigo que estaba allí y me dijo, esto es una afición. Y ahora que estabais... ¿Quién fue eso? ¿Quién fue el que dijo eso de que los derbis no se juegan, se ganan? Pues no sé, pero algún iluminado del fútbol, seguro, porque Sí, hay tantos... Te quiero decir, porque está bien, ¿no? Porque quiero decir, el derbi generalmente no suele haber mucho fútbol y se ganan, no se La juegan, verdad que ¿no? estábamos acostumbrados últimamente a los partidos del Atleti y Real o viceversa que jueguen allí, que no era de goles, no hubo muchos goles y tal. Sí, por la Y mínima. Ganaba la Real por la mínima. Y este me ha gustado porque A mí también, el Atleti, mira, propuso el juego, no se vino con el gol, no se hundió porque el año pasado con los goles se vino para abajo, bueno, también los lances y tal. Y el Atleti le echó, no se arrugó, vamos. Y luego jugadores que estaban en muy baja forma o que no estaban dando la talla que se esperaba de ellos, como Iñaki Williams o Muniain, pues sostuvieron al Atleti. Entonces que les sirva de acicate para ellos, también para bien para el equipo. Y luego pues bueno, la Real, el gol, en vez de darle alas, se echó para atrás. Y Eusebio, bueno, yo creo que es que Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, porque no puede ser que, a ver, que todo el mundo ahora quiera jugar como al estilo de Guardiola cuando hay circunstancias o momentos del juego que no puedes Está diciendo hacerlo. que la Real juega como... No, lo que estábamos hablando de sacar el Ah, balón atrás, bueno. sea lo que sea. Pues Ya. como la semana pasada el Barcelona perdió en Vigo por eso mismo. Es así de sencillo. Y hay momentos del juego que no puedes, si no se puede sacar el balón, si está la presión del equipo contrario, pues lo que habéis comentado, que dijo Carlos Martínez, que si hay que echar el balón para arriba, pues echa el balón. Y también creo que lo dijo Peluza. De todas formas, la Real tiene jugones, porque estaba viendo la alineación, está viendo la alineación y la verdad es que yo le veo un equipo muy bueno de toque. Yo en el mediocampo, el chaval Oyarzabal se arrugó, la verdad es que yo esperaba más de él, tenía ganas de verle por todo lo que se habla de él y no le vi que esa calidad que se demuestra, un tiro que dio de volea de fuera del área, lo único que le vi así. Y luego, joder, en el mediocampo pues tenía jugadores como para proponer juego. Y luego Íñigo Martínez está en un estado de forma muy bueno, para mí fue el mejor de la Real. Íñigo Martínez, de haber estado unas temporadas un poco así baja forma, yo creo que este año está bien. Y bueno, pues lo que esperábamos, un partido que hacía mucho tiempo que echaba de menos, un partido de derbi de encararse, que al final son son los dos rivales, y que hubiera habido un momento de tensión una discusión, está bien. Es normal, también. es normal. Además, Hay que verlo. ese es un partido bronco, es un partido Claro. que quieres ganar, o mejor dicho, no quieres perder. Es un partido bronco, es un partido que buscas más el contacto, sobre todo cuando vas ganando. Y a la Real le interesaba eso, hacerlo en San Mamés. De hecho, suele hacer para el juego. El gol le vino porque y iba a decir otra cosa. Como el año pasado, también hizo. Y me sorprendió cuando vi que ponía Iraizo de titular. Digo, le han dado un ataque de entrenador a Valverde. Kepa está lesionado, Kepa estaba lesionado. No estaba lesionado, sí. Vale. Se Pues lesionó con la sub-19. O sea, que si hubiera estado Kepa bien, ¿vosotros creéis que hubiera jugado? Pues puede ser. Está repartiendo partidos. El que no iba. Yo cuando lo vi dije, yo no lo sabía eso, ese dato no lo Si no está de lo tenía. baja, por lo menos 3 semanas va a estar de baja. Pues dije, le ha dado un ataque de estos entrenadoritis de cuando hay un partido importante, que siempre pongo al veterano aunque le está haciendo bien el chaval. Casualidad, pues Y jugó bien, y jugó bien. Y otra cosa, la foto del año pasado de la Real escoció a la Leti, si no cuelga eso en Twitter, Hombre, es que dio muchas vueltas esa foto, Fue graciosa la buena foto ahí, todos ahí celebrando en el vestuario como si hubieran ganado un título. De que es un Está derbi, bien. estamos hablando de que es un partido importante, hemos comentado. Me parece bien, que Richard, se alegren. La exposición de que tal, como el año pasado el Madrid hizo lo mismo en el Camp Nou, pues es un partido que a ver, para que- la Real y para el Atleti es especial. Claro, a todo el mundo le gusta ganar. Y seguro
que os fuisteis de San Mamés, y me alegro de haber remontado a la Real, de haber empezado perdiendo, jugando bien, proponiendo, metiendo los 3 de arriba a gol. Sí, sí. O sea, vais pa... Lo más importante del partido, os lo diría, en resumen, los 2 puntos, es no solo se ganó un rival que le teníamos ganas, ¿no? Que es un rival Sí. por la importancia que tú le quieras dar, sino que también dio pie a jugadores que estaban como dormidos, que decías que no O espabilaban, que proponían y no le y salía. no le salía, y de repente en un partido importante como puede ser el derby, le ves que, ostras, que cogen la batuta, digamos, del partido y mira, y deciden el partido, ¿no? Como puede ser Muñay, aunque William, que parece que tiene ganas, y Turraspe. Y otra cosa, recordad que venimos de un parón, que cuando se viene de un parón de selecciones, coger otra vez el ritmo de competición, a veces a algunos equipos cuesta. Y segundo, de perder en Málaga. Y el Atleti se ha sobrepuesto bien y bien. ¿Cómo se perdió en Málaga? Sí, bueno, se perdió, pero estoy de acuerdo, pero hay que sobreponerse de parón y perder y encima empezar a remontar, que te vengan los fantasmas del año pasado y, oye, pues lo sacó para adelante y bueno, y ahora a vernos en el Bernabéu. Bueno, ¿Sabemos quién va a arbitrar contra el Madrid? Da igual quién arbitre, si No, el no, árbitro contra el Madrid nunca se el arbitra. árbitro solo influye en el resultado cuando juega el Madrid y cuando juega contra el Barcelona, porque sabemos lo que hay. Bueno, vamos. No, siempre roban, y lo sabéis. El año pasado nos intentaron robar en el Camp Nou, el Villarato no salió efecto y ese árbitro Bueno, a la nevera. El Villarato debe ser un mito, porque es que está Villar en el 88, creo que la Atleti nos ha comido los mocos siempre. No, pero solo faltaría. Solo espero que en Atlético el, por solo, en algún momento. solo espero que en el partido contra el Madrid acabemos los 11 del Atleti. Solo pido eso. Hombre, pero si se juega limpio, Ya, pues tiene que acabar bien, ¿no? Pero si juega limpio, estás hablando del Madrid. Madrid. Bueno, ya estamos faltando, ¿ves? Teníais aquí en la jornada ya cerdo. Bueno, bueno, vamos a seguir un poquito el temario. Antes que nada, que luego se me olvida, vamos a... chicos, un poquito de por favor, nos ha dejado el expresidente del Atleti, José María Eguidazu. Y bueno, mandamos nuestras condolencias a la familia y que se sepa que el Athletic portará brazalete negro el próximo partido contra los Osasuna el 30 de octubre. Y bueno, es una noticia que... Un minuto de silencio, sí. Bueno, pues eso, nuestras condolencias a la familia. Y vamos a seguir con el guión de que nos hemos marcado. Y bueno, hay 2 noticias positivas. Había dos ausencias importantes, una la de Beñat, que creo que fue solventada bastante bien por Iturraspe. Creo que es una buena noticia para el Athletic saber que Iturraspe está con confianza y que está en forma, porque se le necesita, sobre todo porque bueno, Beñat está jugando todo y de vez en cuando, y yo creo que es su recambio natural, incluso estando muy bien Iturraspe le puede incluso disputar el puesto, porque no, aunque ahora mismo es Beñat, está incontestable, pero bueno, lo importante es que Beñat ahora mismo, el otro día por lo menos fue una garantía. A mí la verdad que me encantaría ver a los dos en el nivel máximo, porque sí que es verdad que a máximo nivel habría dudas de a ver quién ponemos. Porque me parece que son dos. Por ejemplo, con Bielsa y Iturraspe fue colosal. Todos era por ejemplo, en Manchester, el partido que se cascó. No, pero fue una temporada perfecta. Bueno, toda la temporada, Si es que no, claro. yo no le recuerdo de esa temporada un partido malo. Y lo que pasa es que últimamente, el año pasado también tuvo algún partido bueno y luego no tenía continuidad y luego unos cuantos partidos malos. Bueno, también tuvo Sí me un problema de gustaría. lesiones, que se Sí. recaía, no muy graves, pero bueno, caía y no llegaba a entrar. Y claro, también el Beñat estaba incontestable el año pasado. Claro, sí. No, y este año también lo está. Y el anterior estaba rico, y el anterior pues estaba él. Bueno, se han cambiado y tal. Y bueno, yo creo que hemos tenido suerte en ese sentido, que siempre había alguien que destacaba y bueno, y se le ha dado la oportunidad, ¿no? Y ahora este año, a ver si vuelve. Pasa que está jodido, porque lo tiene Beñat. Vamos, Sí, yo pero creo que va a ser difícil. Va a necesitar también. Pero cambio yo creo que con el también, número de partidos. yo creo que va a haber muchos partidos y creo que va a haber tiempo y minutos para todos. Bueno, Hay tiempo para todos los porteros, pues para el medio centro organizador, pues Sí. yo creo que tiene que haber más tiempo, porque el desgaste que sufre Beñat jugando todo, pues yo creo que Beñat junto con Valenciaga, que bueno, se ha lesionado, tiene una lesión, y de Marcos también está, son tal vez de los 3 más utilizados. Sí, sí. Es un jugador que no le tenemos ninguno la duda de que tiene que estar ahí. Y bueno, a ver si Iturraspe vuelve ahí, que nos ponga un poco así, nos abra un debate. ¿Geray qué os parece?
Y era muy bueno, bien. Bueno, hasta dudas, ¿no? Poquito a poco. Hasta dudas para el partido del jueves, ¿no? Está como medio tocado. Sí, creo que le han llevado de convocado, pero Estaba tocado. han llevado a Está más para el partido del jugadores. jueves que parece que no va a estar, creo que Raúl García, que vio la puerta. Y creo que no va a jugar contra ese equipo, ¿no? El jueves No es sé el si- partido de Europa League. Ajá. Vale, vale. Partido de Europa League. El de Europa, Beñat no jugará, y Kepa tampoco. Bueno, Beñat igual sí, igual está Beñat a punto, pero no le sacaría, yo no le sacaría. No, les han metido dentro de los 20 convocados y no sé si... Está Beñat. Sí, han metido a Beñat, a Yeray y a otro que también estaba tocado ahora mismo. No... Lecue. Lecue, Lecue habrá también y... Sí, porque no hemos hablado del Lecue, pero yo creo que hizo un buen partido el otro día. Sí, no, Ya me es gustó, un jugador Lecue. que va Ya me que gustó, va más, que es un lateral que tiene gustó. mucha valentía y no, ojalá siga para adelante. Bóveda. Bueno, pues tiene sus partidos. No, pon el micrófono. ¿Qué le ha pasado otra vez que a Valverde con el que vino del Elche, que hizo la temporada pasada, que hasta le convocaron para la selección y otra vez está en el ostracismo? Está hablando de Cheita. Es raro, Sí, ¿no? Sí, no, este jueves probablemente juegue porque por las bajas y demás. Pues a ver, un central que se juega la cara. debe de estar pasando algún mal momento así. Le ha dicho el entrenador que no se preocupe, que terminará jugando. Ah, vale. Y bueno, pues eso, yo espero que vuelva a participar porque dio bastante buen nivel el año pasado con Laporte. Eso hablamos el otro día y no sabemos la respuesta, pues alguna razón habrá, pero no sabemos por qué, hostias, no le sacan cuando el año pasado era indiscutible, ¿no? Y este año, pues no le sacan. Bueno, yo quiero hablar también de una cosa, que aunque sea extradeportivo... Bueno, extradeportivo no, es de eso. ¿Qué os parece lo que ha hecho el presidente dando la entrevista al equipo? Vamos, a ver. una noticia. Bueno, vosotros sabéis que Urrutia siempre ha sido la máxima de no dar entrevistas a medios. Siempre era la rueda de prensa. No es muy locuaz con los medios de comunicación. No, pero él desde que se tomó eso y ha cogido y ha dado una entrevista este fin de semana hablando de a colación del derbi, pues la revista L'Equipe, Sí. que me parece bien, joder, le ha dado publicidad a esto, eso está muy bien. Le ha hecho una entrevista y él le ha dado una entrevista explicando, bueno, pues distintas cosas. Sí, no, uno de los titulares ha sido que le gustaban más los derbis de antes en los que la Real jugaba con solo vascos. Pero bueno, el trasfondo no es ese. El trasfondo es yo que digo que le han caído palos de todos los medios que siguen a Athletic de Bilbao. Por eso mismo, no por las declaraciones, sino por haber dado... Puede haber dado en otro sitio que no sea Euskadi. Tienes que opinar lo que quiera, vamos a ver. Sí, pero- no, yo ahí no entro. Claro, cada uno, a mí me parece correcto. Que él ha sido jugador, miembro de la directiva. La cuestión es una persona que tiene... Bueno, ha sido un jugador muy importante. Claro, tiene Creo que está tiene- en el top 10 de los jugadores con Tiene más capacidad para minutos poder jugados y opinar, partidos. lo que quiera, porque él ha vivido el club y lo ha llevado y lo ha defendido. Yo a lo que voy es los palos que le han caído de los medios de aquí por haber dado la entrevista. Yo personalmente, hablando de este tema, a mí me parece bien que haya dado la entrevista a ese medio, porque es un medio que es Lo que tiene que valorar- como digamos, ¿no? La Biblia del fútbol mundial. Eso, y es una manera de darle publicidad Pero lo que al derbi y a la Atleti. a mí, mira, yo no estaba... No sabía no sabía el tema. Yo no estaba al tanto de eso, ¿no? Yo el titular sí que lo escuché, Pero- que le gustaba más. Pero te voy a decir más. El correo, el Mundo Deportivo, Telebilbao, Sí. el Deia, el Desmarque de Vizcaya. Bueno, estoy dándole publicidad, Ya, ¿no? ya, Y pero eso- normalmente no tienen buena... Pero tiene pinta Todos le han dado. Pero tiene pinta que es como más envidia. Decir, oh, mira, este no nos hace ni puto caso a nosotros. No, porque dicen que ha faltado a... Pero Que ha faltado porque la palabra que él siempre dijo que él daba la rueda de prensa... Y no... Igual- A mí me parece bien, que haya hecho eso, La mayoría No, es que siempre he defendido a Urrutia. yo no voy a... Ya lo vale. sabemos, nos han criticado. A mí no me parece mal. Nos han criticado que defendemos sé. mucho a Rusia. No sé de qué vamos a hablar. Pero te voy a decir la verdad. Igual no le interesa aquí hablar a los medios de aquí por razones que no sabemos, o sí podemos saber. No le interesa decirlo aquí y aprovecha para dar publicidad de su equipo en otros medios de otros países. Y aquí igual le interesa porque igual pues tendrá sus movidas, pero bueno, si él puede decir que no va a hablar y al final habla, pues Es lo que le critican, que ha faltado Claro. la palabra de que nunca había dado una entrevista o que se le haya dado a un medio extranjero. yo creo que es antes más de aquí. más envidia en el hecho de que no le ha dicho en su medio y se lo ha dicho en otro medio extranjero. Pero bueno, no le voy a dar importancia a eso. A mí no. Bueno, yo
estoy con los medios de comunicación de aquí porque creo que es una retroalimentación. Yo creo que los medios de comunicación necesitan al Athletic y el Athletic necesita a los medios de comunicación. Creo que sí que es un feo. Me parece que estoy de acuerdo con su indignación. Creo que debe cuidar a los medios de comunicación de aquí porque al fin y al cabo el Athletic un poquito come de todo el trabajo de opinión, de noticias que da el Athletic. Y me parece que ha pisado en falso Urrutia. Creo que le ha faltado tacto y me parece muy coherente que los medios de comunicación de aquí estén enfadados, porque están irritados. Es que es normal, porque él cuando se ha presentado para ser presidente del Athletic y tal, pues bien, les ha llamado y les ha utilizado y les ha usado. Y ahora que estás ahí de presidente, pues qué menos que de vez en cuando, que lo digo que estés saliendo todas las semanas, de vez en cuando pues des una entrevista, hables un poquito, no sé, des un poquito de comidilla, porque al fin y al cabo te han dado a ti mucho más comidilla que tú lo que le estás dando. Le estás dando, no solo no le estás negando la comida, sino encima se vas y se lo das a otro, que está muy bien, que te lo puedes también al equipo, porque es muy bueno para el Athletic, lo que dice Lillo, es muy bueno para el Athletic, pero también da un poquito de chance aquí, porque es que también creo que hasta entre comillas, un poco obligación. Estos últimos años solamente sale en los medios cuando tiene comentado algo importante o algún fichaje o alguna la rueda de prensa que da, no da más. O sea, no da a los periódicos entrevistas a periódicos y eso, no. Entrevista al año a una al Correo, otra al Della, otra al Deportivo, el que sea, una, por lo menos un año, es que no dan nada. No, eso es verdad. Claro. Eso es verdad. No ha dado, yo por lo menos yo no sé. Creo que no ha dado nunca a Urrutia. Pero bueno, tendrá orden. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con el partido porque es interesante dos aspectos más. La buena noticia de que Muniain no solo, aparte de que mojó, también jugó y acabó fundido, también hay que decirlo. Pidió balón, tuvo protagonismo, y como él salió en sus declaraciones, decía que era un chute de autoconfianza, y yo creo que un delantero, un jugador de ataque sobre todo, necesita mucha autoconfianza, y creo que aparte que metió un gol de bella factura, desatascó el partido. Fue un gol bastante clave dentro del partido. Y ahora lo importante es que Iker tenga continuidad, porque yo creo que el técnico le está dando muchas oportunidades, y yo creo que vaya siendo hora de que también el jugador responda, no solo con un partido brillante, sino con una regularidad que el Atleti necesita, ¿no? Sí, la verdad que el otro día es un partido que me gustó, encaró mucho, pues intentó chutando desde fuera, que no es el primer gol que marca así. Yo le recuerdo por lo menos 2 goles que metió de la misma manera 2 años consecutivos al Valencia. Igual no por la escuadra, pero sí ajustado al palo desde fuera del área. Que no eran unos tiros fuertes, sino ajustados al palo. Y bueno, pues es un tiro que a él le da confianza, y lo intentó y bueno, le salió bien. La verdad que es un partido que me gustó, encaró, regateó. Luego también tuvo un par de pases en profundidad para Williams, con el que se entiende muy muy bien. Y me parece que hizo un partido bastante completito. A ver si sigue así. Yo lo que vi, se veía desde el principio, que la primera parte que vi, que tenía ganas. O sea, veía que encaraba, se iba de uno, se iba de otro. O sea, lo que no había visto en todo el año, lo había visto en una parte. En 45 minutos vi cosas de Muniain que no había visto en todo el año. Digo, mira, está encarando, se va de uno, se va de otro, ostras. Como sigue así, va a meter gol. Y en la segunda parte, mira, tuvo la suerte y tiró y lo metió. Me alegro por él, la verdad es que me alegro por él, porque es el chaval que todo el mundo le conocemos de la época, que sabemos cómo juega, que sabemos que puede dar más, que tiene calidad, que sabemos lo que da. Cuando estuvo con Bielsa, un año espectacular del chaval, y entonces ver que se estaba metiendo en un sitio que no destacaba nada, las veces los minutos que le daba el entrenador no aportaba nada, y veías que se estaba quedando como atrás, ¿no? Que ya no, ostras, este chaval ya no va a destacar más, ya no va a salir del pozo desde que se lesionó.
vamos. A mí me dio la sensación también de que intercambiaba mucho la posición con Raúl García. También se centraba mucho y en el centro es donde Hace más donde daño. mejor Bueno. juega Muniain. Escolada a una banda pierde mucho porque no es un centrador, no. Entonces, pero en el centro tiene visión de juego y es donde suele jugar mejor. Yo me alegro por él porque yo creo que a ver, se aporta mucho más porque va a haber muchos partidos, va a haber, se nos va a acumular. Además, ahora en noviembre tenemos un montón de partidos, va a ser a ver cómo salimos. Además, estamos haciendo bien en la liga y ahora tenemos el juego es el partido contra un equipo belga, el GEC, ¿no? Sí. Y bueno, y es fuera, o sea, tenemos que ganar, por lo menos empatar el partido de fuera y ganar los de casa, ¿no? Pero si ganamos el de fuera sería muy importante, a ver qué aporta Muniain y ahora. En esa posición lo que sí que tenemos es alternativas muy diferentes. Tenemos a Williams, tenemos a Muniain, a Merino, a Susaeta, que son los 4 jugadores muy diferentes y que aportan cada uno una cosa diferente y todos de bastante buen nivel. Espero que estén todos a un nivel alto porque vamos a necesitar. Por lo menos que Valverde que lo pase mal a la hora de decidir la gente. Bueno, son problemas que a todos los técnicos les gustan. El problema es cuando no tienes opciones. Viene otra buena noticia, es que Williams volvió a meter gol. Y tengo la intuición de que una vez que también el año pasado dijimos, ¿no? El año pasado fue al revés, que dijimos que no metía, que le faltaba meter gol. Y a partir de que dijimos eso, bueno, se hinchó a meter goles. Pues nada, a ver si Iñaki... ¿Qué es lo que le falta? Meter gol. Es un delantero puro, o sea, es un delantero que Puro, yo pasa creo- que está Duriz ahí delante Y bueno, sí, él lo ha dicho muchas veces, él confía en ser el 9 del futuro del Athletic. Es un delantero puro y es un killer, pero bueno, está condenado ahora mismo a estar pegado en la banda porque tenemos a Aritz y también Aritz está incontestable. Y sus Gol cualidades porque también son buenas para la banda. Claro, igual, claro, corre más que... El tema es que a Duriz fue el que le pasó el gol, o sea, Duriz Sí. le dijo, toma, mete el gol ya porque... Lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo bien, para que coja la confianza. Aguantó hasta el último momento para dejársela a placer y... Bien, para terminar el análisis del derbi, quiero que me hagáis una pequeña análisis de cómo visteis al rival, a la Real Sociedad. Bueno, pues yo la verdad que les vi flojitos. Sí que es verdad que al final el resultado fue muy ajustado, pero sobre todo defensivamente fueron muy flojos. Estaban muy débiles y bueno, tampoco tenían muchas ganas. Hicieron el mismo partido que el año pasado. Se pusieron por delante en el marcador y se encerraron atrás. Lo que pasa es que el año pasado no acertamos a meter gol y les salió bien la jugada, pero a mí el partido me pareció muy similar. Que el año pasado también nos dejaron el balón para nosotros, no terminamos de meter el gol y se llevaron el partido. Al final fue un partido de la Real malo. Fue una partida de la Real malo y esta vez pues no les ha salido bien. Bueno, yo de la Real, bueno, yo siempre he dicho, bueno, el año pasado lo dije y este año lo sigo diciendo que no tiene un equipo malo, o sea, para mí me parece que tiene un equipazo la Real y lo que pasa pues también hay que saber jugarle, ¿no? Y yo creo que quizás el equipo, el entrenador, no sé qué le diría, pero yo creo que se equivocó a la hora de, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, oye, tuvimos la suerte nosotros en la segunda parte de meter gol y ya sabes, cuando metes un gol pues parece ser que van todos seguidos, ¿no? Se abre la lata, se tuvieron que abrir más y tuvieron más oportunidades. Pero desde el principio la Real en ese partido, al principio, los primeros 15 minutos pensaba que se iba a volver a repetir lo del año pasado y que vamos a pasar, pero a partir de que la Leti le vi que tiraba, empezaba a presionar, en la primera parte estaba claro que la Leti iba a ganar. O sea, estaba buscando no solo la victoria, es que eso le faltaba llegar al gol, porque tenía un montón de oportunidades y le estaba salvando el portero, ¿no? Y la Real en la segunda parte no supo jugar a la Leti, esa presión no se la pudo quitar y bueno, y para mí la Real tuvo un partido malo y ya está, sin más, pero tiene un equipazo, o sea, la Real no creo que pase mal ni tal, pero bueno, ese partido pues no fue de lo mejor que ha hecho. Yo me esperaba más de algunos jugadores, por ejemplo de Iyarra y de Oyarzábal y de William José.
Pero bueno, lo que yo creo que no ha sido más de mérito de la Real, que ha sido más mérito del Atleti que de mérito de la Real. El Atleti se supo sobreponer al gol en contra y bueno, y hizo el partido que el Atleti bien, le salieron los jugadores, lo que hemos comentado antes de Muniain y Williams. Y mereció ganar. Luego también, pues lo que hemos comentado, ¿no? Pero hay ciertos momentos de lances del juego que está muy bueno, es muy bonito sacar el balón y desde atrás, pero si no se puede, no se puede. Y ya está. Y luego quiero destacar habéis comentado, sí, Rulli tuvo fallos, pero también para mí pero tiene ese portero. Es muy joven y yo le veo que va a ser de los que manden el futuro. Además está el City lo tiene en propiedad, lo tiene ahora cedido a la Real. Lo tiene en propiedad. Y luego me gustó mucho Íñigo Martínez, de haberle visto yo los 2 últimos años. Me parece un caso parecido a Iturraspe. De haber hecho hace 2 o 3 años cuando salió así de temporadones de que sonaba fuerte para el Madrid y para el Barcelona, a bajar mucho el nivel de juego y lleva una serie de partidos que para Lopetegui ha contado. Y sí, bueno, pero estamos hablando de... Estamos hablando para mí el otro día fue el mejor del partido. El mejor, y me gustó la contundencia con la que jugaba. Yo creo que le ha venido bien que Lopetegui haya contado con el para ir a la selección. De todas maneras, ahí estaba Lopetegui en el campo. Eso quiere decir mucho. O porque es guipuzcoano o porque está siguiendo a varios jugadores. Sí, seguro que estaba. Alguno de la letra. A ver. Bien, a mí la sensación de humedad es que a la Real le falta un líder en el campo. Sí, Yarramendi. Y Yarramendi es el puto amo, el medio, o sea, es que para mí es de los mejores que tiene la Real. Pero no te falta un poco de carácter. Le falta sangre, le falta por ejemplo un Raúl García que tiene el Atlético o alguien Xavi que... Prieto hacía esa función, pero era Xavi Prieto siempre ha sido una ave fría. Sí, eso te Siempre ha sido una ave sido... fría, muchísima calidad y por eso está jugando con la edad que tiene, porque tiene muchísima calidad. Sí, tiene un guante. Pero es una ave fría. Un poco de un tío que manda así, joder, es que tiene a Granero, a Canales, y a Ramendi, son ave frías. Sí. El único Zurutuza, pero Zurutuza siempre ha sido un poco irregular. Bueno, irregular no, ha dado la cara. No, le falta un líder en el campo, un líder, ¿sabes? Y ha tenido, joder, problemas con Carlos Vela, que se quería marchar, que me voy, que me vengo, que me voy, que me vengo. Vela, yo no sé qué hace en la Real, porque los desaires que lleva y las temporadas tan irregulares que hace. Una temporada muy buena, pero luego. Y es el jugador con diferencia mejor de la Real, Carlos Vela. Carlos Vela a un nivel óptimo puede jugar en un equipo muy majo. O sea, bueno. ¿cuándo hablamos del Madrid ya? No es nuestro problema, los problemas de la Real. A ver, Richard, ¿cuándo hablamos del Vendaval del Madrid? Bueno, pero del Vendaval del Atlético Madrid, 7-1. Sí, pero el Vendaval, ¿habéis visto? Que vaya. La contra perfecta del fútbol. Eso es una contra. Bueno, vamos a hablar de que bueno, los 3 más aspirantes máximos a la liga se pasearon contra sus rivales. Creo que es 4-0 el Madrid. No, 1-6. 1-6, perdón, 4-0 fue el Barcelona y 7-1 contra el colista, el Atlético Madrid. Y hay que decir que hasta el minuto 45 no había el Atlético Madrid, había como encarrilado un poco el juego, el partido. Y el Atlético Madrid hay que reconocer una cosa, no metieron los de delante, ¿eh? O sea, metieron los de delante, a ver si me explico, los que estamos acostumbrados, Kevin Gameiro, Griezmann y en menor medida Torres. Y la verdad que, joder, Carrasco se hizo un partidazo muy bueno, encima con jugadas, dando goles. Carrasco metió los 3 primeros, ¿no? 3 y luego hablando de Torres, que ahora dicen que está en buena forma y tal, ahora se ha salido otra vez el debate de que a ver si vuelven a seleccionar a Villa. Pues está Villa jugando el hombre todavía por ahí. Bueno, está jugando en Estados Unidos y... Bueno, salió el entrenador de Villa o algo así diciendo que no seleccionaban a Villa para España y que era una ofensa y un insulto para la liga de allí. A mí me parece que ahora mismo Diego Costa está de los delanteros más en forma de Europa, ¿eh? Hay otros. Muy criticado, pero está, digo, en forma en Europa ahora mismo, ¿eh? Pero que yo no está todos los fines de semana, la clava con el Chelsea. Yo también traería antes a Costa que a este que está en Estados Unidos, que claro, pues es otro nivel, ¿no? Lo mismo juega a nivel de la liga americana allí que juegan a un nivel aquí en Europa. O sea, no tiene que ver. Yo siento que se sientan muy insultados, pero no se puede comparar la liga europea ahora mismo. Claro. No, a nivel no. O sea, bueno, hablando de lo de esto, están los 3 muy parejos arriba y... Aparte que dan
con estos resultados dan bastante miedito. Sí, no, bueno, eso es lo de menos. Bueno, lo de menos para ti. No, no, te estoy hablando de los tres entre ellos. De a golpes, o sea, de que si se están jugando la liga, el Atlético de Madrid, le veo yo que les gana a los dos, ahora mismo, Yo le veo el que más fuerte está detrás, en Eso defensa. Y el que le veo más, no sé, más centrado, o sea, más duro de Ya, eso, es que son muchos es el años Atlético de Madrid. Son muchos años el Simeone sabiendo ya lo que juegan y te exprimen y jode. Jugador que fichan, jugador que ficha, jugador que lo acopla. 30 goles al año. Que lo Sigue sin tenerlo. ¿Perdón? Gameiro ha fichado este año. Bueno, a ver qué resultado da. Pero de momento bien, a mí me está gustando. Un fenómeno para mí. Me parece que y es que jugador que lo ficha, jugador que lo acopla a su sistema. Parece que el Nico Gaitán, Correa y el otro, Carrasco y les ha metido ahí. Y Griezmann es el jugador que es. Gracias a. Venía pisando. Ya venía bien de la Real. Pero no a ese nivel. Se podía, eso es. El nivel que está ahora, hostia. Se podía haber fastidiado. ¿Cuántos jugadores hemos visto así? Vaya nivel y luego se han quedado. Perdón, en el ostracismo. Y la verdad que muy bien. Y Carrasco también le sabe dar había desaparecido del mapa futbolístico del Atlético de Madrid. Le dio un poco de cancha y tal, y otra vez arriba. Bueno, ¿cuál es para vosotros, cada uno de vosotros, me gustaría que me dijerais cuál es el equipo más en forma ahora mismo en la Liga? Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Yo estoy con Lillo. Yo el Atlético de Madrid es el que más miedo le tengo. O sea, me refiero que es el más temible ahora mismo. el más temible para mí, el más difícil de meterle un gol. Como no le metas un gol desde fuera del campo y porque se lo coma el portero, es muy difícil meterle un gol al Atlético de Madrid. Y a golpes te gana, que también es lo que se dice, ¿no? Antes. ¿Nay, tú? ¿Estás en la misma sintonía? Sí, yo creo que también ahora mismo están aparte que están muy bien los tres. Son unos equipos que tienen un nivelazo de la hostia y. Habría cuando es el primer enfrentamiento entre alguno de ellos para ver el pulso. Sí, bueno, la verdad que ya es lo que hablamos la semana pasada. Es muy complicado que cualquier otro equipo les meta mano y bueno, pues a eso vamos a ir el domingo. ¿A 3 puntos? Sí, estamos a 3 puntos que ¿Pero quién aguanta esa que podíamos haber tenido perfectamente la semana pasada contra el Málaga y podríamos estar contra el Sporting, ¿cómo se nos puede ir acá el partido? No, y bueno, y la otra vez pues por una expulsión que también debió contra el Málaga, de haber sido de los dos y habría cambiado el partido completamente porque el Málaga ni contra 10 supo jugar. Entonces, mira, bueno, hablas que estarías ahora mismo con 18 puntos con los dos primeros. Está claro que no vamos a aguantar. Hay que ser un poco lógico y objetivo que el Atlético no va a aguantar no va a ganar tantos partidos en Liga como van a ganar esos tres, ¿vale? No vamos a quedar entre los tres primeros porque es muy complicado. Vamos a estar Es imposible, la pero es muy complicado. De quinto, sexto, Pero cuarto, sí quinto, que sexto. me gusta la emoción esa de que haya. Estamos en la octava jornada, porque hace muchos años que en la octava jornada que hayan 6 equipos en 3 puntos. O sea, 3 puntos de diferencia. con 3 puntos de diferencia. Y eso es lo que me gusta porque se ve que la liga se está como igualando, ¿no? Los de arriba no ganan tantos partidos y los de abajo parece que ganan algo más. Yo no creo, yo creo que a partir de ahora van a pegar un arreón y vamos a ver eso arriba. Eso la lógica dice eso, ¿no? Pero me gustaría que estaría así para darle más emoción. Y eso Sevilla, yo creo que, a ver, es muy pronto, igual me equivoco, pero yo creo que el Sevilla no le veo tan. No, yo creo que es irreal, ¿no? Esto es que. Igual que el Atleti tampoco va a estar a 3 puntos a final de temporada. Hombre, no, sí, pero no. Villarreal. Pero el Atleti, el Villarreal, a lo mejor sí que sí que aguantan, no sé, a los 50. Yo este año que no le veo, a lo mejor luego escupes para arriba lo que se dice y eso, pero que ya el Sevilla este año no le veo tan fiable como otros años. No le veo. No lo sé, a lo mejor luego me sorprende. Y eso que San Pauli me parece un entrenadorazo, pero no, si no lo. Bueno, hay una cosa que es muy interesante que pasa todos los años y este año no ha pasado, y es que siempre hay un equipo sorpresa y miras los 6 primeros y no hay una sorpresa. Bueno, sí, pero sale el séptimo, te quiero decir. Es una sorpresa relativa, más o menos, quiero decir. Siempre hay una sorpresa, por ejemplo, el año pasado. hace 2 años el Eibar era líder. Mira, el Leganés, el 11º. Quiero decir, no hay una sorpresa entre los 6 primeros se mete ahí un modesto y está que se sale y tal y cual, pero sí, pero Palmas por fútbol y me parece que sí que el año pasado Las Palmas ya hizo buen fútbol. El año pasado Las Palmas ya Achita Callando estuvo ahí en la zona templada para el equipo. ¿Y qué os parece el Valencia, que yo le desahuciaba y parece que está tirando para arriba, y ganando ahí para arriba,
El Valencia, que estaba desahuciado. Para mí, yo el Valencia digo, Ya veremos qué pasa con el Valencia, porque acabamos de empezar. Sí. Bueno, vamos, se nos está echando el tiempo encima porque cuando no habéis comentado nada de la contra. Bueno, háblanos de la contra, venga, Lillo, antes de empezar con la alineación. Pues antes que estábamos criticando que no siempre es tocar, tocar y tocar. Para mí el mejor gol de la jornada, y no tendréis conmigo, ha sido el gol ese que se ha salido de... Bueno. El que se ha salido desde atrás y en 5 segundos estaban 7 jugadores del Madrid en el campo contrario. A ver, y al toque. Es un golazo, eso hay que ponerlo en todas las escuelas de fútbol y en Bayona y donde Estamos sea. de acuerdo que es un golazo. Parece que estoy leyendo el Marca, tío. No. El Marca lo decía así, el mejor gol de la historia. Sabes perfectamente que... El mejor de la historia... A mí me gustó ¿os acordáis? El gol de Wea en el Milán. Pero Que lo cogió desde su campo, se Parecían alevines, fue de ¿no? todos Parecían y metió un alevines. golazo. Ya, a ver. Sabes que el Marca Gelas no lo leo porque son periódicos que son antimadridistas y antiflorentino. Entonces no, No, casualidad lo leí y decía lo mismo, que ha sido un golazo. Pero son antiflorentino y con Florentino nadie se puede meter, así que... Bueno, sí, Correa se está metiendo ahora en la Audiencia Nacional, creo que ya la ha metido en el este. Yo y Piqué le dan palo a Florentino, ¿sabéis visto las declaraciones? Bueno, qué raro. No, porque le ha hecho la rueda previa de la Champions y le han preguntado, ¿no? Porque lo de la selección, lo típico, ¿no? Porque me había dicho que se iba y tal. Y dice que él no se ha ido, que él había madurado la decisión y tal, y que él no se ha ido por el Marca, ni por el As, ni por el... ¿Qué me ha dicho? El lacayo de Florentino, el OK Diario. Ah, el OK Diario es el de la calle. No sabéis cuál es, ¿no? El de Eduardo Inda y el de... Sí. El de Eduardo Inda y el Álvaro Ojeda. Sí. Inda ya no está ahí, sí, se fundó este día de digital. No sé si se ha dicho el lacayo, el mamporrero... El mamporrero no lo ha dicho. Ha dicho un adjetivo calificativo peyorativo, además. Entonces, ha sido palo para Florentino y palo para esto. Y luego ha habido pique porque varios periodistas se quieren atribuir eso. O sea, ha salido Pedrerol también ahí diciendo que si iba por él y si luego Inda o... Bueno, está claro que Piqué es un lujo para los periódicos, porque da titulares, vamos. Pero aquí también hay que recordar que es el puto amo, pero también le criticamos cuando salió disfrazado en Halloween. Bueno, él y unos cuantos más. La verdad que no le tengo Nunca, ningún eso cariño, es. No le tengo ningún cariño. Se le puso también. Pues eso es lo que te voy, que es el puto amo. O eres el puto amo siempre o eres un sinvergüenza siempre. Bueno, vamos con la alineación ideal para ir acabando. Ya sabéis que... Habrá momentos. Unai, Cuando metió gol con España lo celebré. Unai, por favor, Lillo. Ya sabéis que ahora la alineación ideal hay que incluir también el técnico ideal de la jornada. O sea que... ¿Puedo empezar yo? Sí, empieza tú si quieres. Pues yo, como El siempre... sistema de juego... No, como siempre, nota discordante, no he puesto al mejor mister, he puesto al peor. Has puesto el peor. Sí, el peor ha sido Eusebio Sacristán. Bueno, podemos estar de acuerdo, pero bueno, ¿quién ha sido el mejor técnico de la partida de la jornada? Pues hombre, para mí el mejor técnico, ¿cuál ha sido la mayor goleada, no? Pues para mí ha sido el Cholo. Simeone. El Pues Cholo, ¿no? no por una cosa, aparte de la goleada, porque empezó perdiendo y supo rehacerse. Así Es que tal vez el Cholo Simeone sea el mejor técnico de los 3 últimos años. Directamente, o sea, vamos, directamente. Bueno, bueno, perdón. En la portería he puesto a Rulli. Sí. En la defensa he puesto... perdón, 4-4-2. Sí. Luego he puesto a Íñigo Martínez, a Varane, a Pepe y a Marcelo. Sí. Luego en el medio campo he puesto a Mario Suárez, a Kovacic, a Carrasco y a Isco. Sí. Y adelante he puesto a Duriz y a Sergio León. Por cierto que el otro día Zidane pues elogiaba el fútbol isco diciendo pues lo mucho que le gusta. Sí, pero Es un fenómeno, Isco. es un fenómeno, pero tiene muy buena prensa. Y Lucas Vázquez y Morata están detrás y sin prensa y sin nada le han comido la tostada. Así que ya se le está dando mucha cancha. Y no me puede dar un partido de super lujo y estar 4 y no meter la pierna y no sé qué. Y tiene muy buena prensa. No sé. Llevamos muchos años Guti, ¿no? No, Guti siempre ha sido a madridista. Pero muy regular, digo. Sí, en el Bernabéu generaba pasiones como Curro Romero. O le Bueno, quieres o le odias. a mí Guti me gustaba muchísimo, el fútbol que tenía. Porque tú eres una bohemio, pasada. entonces como eres...
¿A ti te gustan los... Tuvo un par de temporadas muy regulares, ¿A ti con te- Vicente a- del Bosque se salió, una vez que le puso de falso 9. A ti te gustan los se hinchó a meter jugadores así goles. irreverentes, que siempre son la lengua. Eso es. Los bohemios. Ácratas, gente ácrata que pasa de todo y ya está. Pero Además, bueno, a Guti- pero a Guti se le debe porque una su cosa- ego está a la altura de su talento, entonces Guti- está coherente. Te a voy a decir. Guti Hay le- gente que su ego no está a la altura de su talento, entonces ya hay una incoherencia total. Pero Guti tenía mucho A talento, Guti yo entonces creo que no se lo voy a dejar. se le debe una cosa. También y aquí es- a Yeste tenía el ego a la altura de su Claro. talento. Porque Yeste tenía muchísimo talento, entonces pues, se le podía soportar muchas cosas que hacía. Y ahora te dejo y acabo. Y yo creo que a Guti se le ha debido una cosa en el fútbol, que es haber ido con la selección. Bueno, empezamos con tu sistema de juego, técnico y jugadores. Bueno, pues yo he puesto a Chingurri de técnico porque a pesar de todas las bajas que tuvimos, pues supo adaptar el equipo y bueno, y al final pues sacamos el partido adelante con bajas muy muy importantes. Sí. Y he puesto un 3-4-3. En la portería he puesto a Diego López del Español, que gracias a él pues el Español pudo rascar un punto contra Las Palmas. A Dani Castellano en la defensa, que hizo un buen partido también, pues que también ayudó para que Las Palmas sacara también un punto. A Varane del Real Madrid, que abrió la cuenta goleadora de merengue. A Roberto Rosales del Málaga, que metió el empate en Gasteiz, que le salvó al Málaga, que tiene muy muy mala pinta este año. Sí. A Rafinha del Barcelona, que metió 2 goles muy importantes en la goleada. A Mario Suárez del Valencia, que metió 2 goles que le valen los 3 puntos del partido, con un justito 2-1 contra el Sporting. A Roberto Sereno del Villarreal, que metió un doblete en 4 minutos y sentenció el partido muy pronto. A Carrasco, claro, del Atlético de Madrid, que metió 3 goles y hizo 2 asistencias, hizo un partidazo enorme. Y luego delante he puesto a Sergio León de los Osasuna por sus goles de ayer. Sí. A Muniain por su golazo y porque tuvo un partido bastante completo. Y como no, a Duriz, que lleva ya 6 goles y que dio también su asistencia el otro partido. Y un fenómeno. Muy bien, Chema, terminamos contigo. Ilumínanos técnicamente. Pues, bueno, he hecho un 3-4-3 y el técnico no lo había pensado, pero bueno. Yo creo que cualquiera de los dos que han dicho mis compañeros son totalmente válidos. El Atleti, pues sí, me llama, pues Valverde yo creo que hizo también ¿no? Técnicamente creo que aceptó y Simeone, para mí ahora es el mejor que hay, el mejor entrenador que hay para mí. Sí, en la pero liga. vamos, no vamos a hacer en plan general. Específicamente De la jornada de hoy, pues me quedo con Chingurri pues porque yo creo que acepto, ¿no? Sin más. Bueno, el 11 ideal. A ver, yo también coincido con muchos que han dicho mis compañeros, sobre todo Unai también. Y bueno, también he puesto a Diego López del Español, ¿no? Pues que impidió que Las Palmas pues, se llevara los 3 puntos, básicamente. También he puesto defensas a Roberto Rosales del Málaga, ¿no? Porque su golazo salvó del Málaga. Luego he puesto a Íñigo Martínez de la Real porque para mí que fue el mejor de la Real, aparte del portero, fue para mí el mejor. Pues que además su gol, que nos metió el segundo gol, ¿no? El que daba más emoción y más intranquilidad a nosotros. Luego también he puesto a Marcelo del Madrid, que reaparecía tras su lesión y bueno, volvió a ser el de siempre, ¿no? Un peligroso en ataque y un poco se olvida de la defensa, ¿no? Pero bueno, Marcelo, pero mojó, sí. Luego a Carrasco, que dio la vuelta al encuentro con los 3 goles y para mí fue el mejor. Luego del Valencia también he puesto a Mario Suárez, ¿no? Que metió los 2 goles, uno en cada tiempo y dieron la victoria. Y también a Manu Trigueros del Villarreal, el mediocentro, ¿no? Que está en un momento de forma increíble y filtró unos pases muy buenos. Y metió el gol también, el quinto. También he puesto a Rafinha, también, con doblete, ¿no? Y yo creo que ha aceptado Luis Enrique en darle, ¿no? En la apuesta ¿no? De dejar a Vidal, dejado en Vidal y sacar a Rafinha. Y bueno, también he puesto a Sergio de los Osasuna, porque dio la vuelta también en 3 minutos, dio la vuelta al marcador, y a Roberto Soriano del Villarreal, pues porque lo solucionó en 12 minutos, porque tardó 12 minutos en meter los 2 primeros goles el Villarreal. Y luego, como siempre pongo a uno del Atleti, pues he puesto a Muniain, porque el 10 realizó un partido completo y además fue decisivo porque metió el gol del empate, ¿no? Que golaba el gol y permitió, yo creo que la remontada, gracias a Ike. Muy bien, antes de terminar recordamos a la ganadora de
de nuestro concurso de la novela de Mujeres a Caballo de Josuna Maguna Celaya, que se ponga en contacto por Facebook en privado la ganadora con la autora y bueno, para la dedicatoria y el día que quiera ir a recogerlo a la librería Garza en Resurrección María de Azcue, aquí en Santucho. Vamos a ir despidiéndonos. Pues Chema, muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros y hasta el siguiente. Unai, muchas gracias también por venir. Gracias. Y aupa de ti. Estamos aquí la semana que viene y a Patleti. Y Lillo, otra temporada más aquí con nosotros a dar el callo. Muchas gracias. A ti por invitarme y por la duodécima. Eso es. Duodécima ya. Muchas gracias a vosotros por Semana que viene seguirnos. tenemos un poquito triste. También a Universal Radio y también a Radio Ochar, que bueno. Bolilla Real Madrid Atleti. Bueno, pues. Venga, una rápida, venga. Bolilla para el Real Madrid Atleti. Real Madrid 4, Atleti 1. Yo 1-2. Venga. Yo 1-1. Venga, pues yo voy a decir un 2-3 porque venga, porque sí. ¡Hala! Venga, hala, pues ánimo y alegría. Y muchas gracias a todos vosotros por seguirnos.